Hay una vieja historia en la que un anciano sabio, conocido por todos en el pueblo, hablaba sobre la naturaleza del pensamiento. Decía que el árbol que más crece es el que menos se agita con el viento. Todos los que lo escuchaban se quedaban perplejos, intentando comprender el significado de sus palabras. Y aunque muchos pensaron que el sabio hablaba sobre la tranquilidad que debe tener el árbol para crecer, lo que no comprendieron del todo era que también hablaba de la mente humana. Al igual que el árbol, nuestra mente tiene que aprender a mantenerse firme y no dejarse llevar por el viento de pensamientos innecesarios, pensamientos que no conducen a nada más que al caos. A todos nos ha pasado. Un pensamiento que llega, otro que se enlaza, y antes de darnos cuenta estamos atrapados en un remolino mental. El exceso de pensamiento, la sobreanalización, no solo nos roba la paz, sino que puede llegar a afectar nuestra vida de formas que ni siquiera imaginamos. A medida que profundicemos en este tema, descubriremos 12 cosas que suceden cuando pensamos más de la cuenta. ¿Y cómo? Con el entendimiento adecuado, podemos transformarlas en oportunidades para vivir de manera más consciente, enfocada y tranquila. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones, dejes un like y comentes sobre cómo gestionas tus pensamientos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo juntos. Número 1. Te atrapas en el pasado. Todos hemos tenido esos momentos incómodos que preferiríamos borrar de nuestra memoria. Quizás fue algo que dijimos en una reunión o un error vergonzoso que cometimos en público. Lo cierto es que, cuando no sabemos cómo gestionar nuestros pensamientos, esos momentos se repiten una y otra vez en nuestra mente, como una película que no se detiene. Esta es una de las primeras consecuencias de pensar más de la cuenta. El sabio leñador, en su juventud, tenía una gran habilidad para pescar, pero una vez cometió un error fatal durante una competencia de pesca. No fue solo el error lo que lo hizo sentirse avergonzado, sino que durante años revivió ese momento en su mente. A veces, en medio de la tranquilidad de su casa, podía escuchar el eco de las risas de aquellos que lo vieron fallar. Y cuanto más pensaba en ello, más lo revivía. ¿Te ha pasado algo similar? La mente, como un río turbulento, nos arrastra hacia el pasado y nos hace revivir esos momentos que nos avergüenzan. Lo peor de esto es que el exceso de pensamiento no solo no cambia el pasado, sino que también impide que disfrutemos del presente. El leñador, con el tiempo, aprendió a soltar esos pensamientos, comprendiendo que cada error es una lección, una parte de su crecimiento, y que las personas a su alrededor probablemente ni siquiera recordaban lo que él había hecho. Él dejó de revivir ese momento, permitiéndose sanar y avanzar. Número 2. Sueño se ve afectado. Si alguna vez has estado acostado en tu cama, intentando descansar, pero tu mente sigue acelerada, sabrás exactamente a qué me refiero. Los pensamientos no cesan. Estás agotado físicamente, pero tu mente se niega a descansar. Esto es algo que sucede con frecuencia cuando pensamos más de la cuenta. El anciano Sabino, aunque ya muy mayor, hablaba con frecuencia de cómo su mente se aceleraba durante las noches. Contaba que en su juventud pasaba horas en vela, dando vueltas en la cama, mientras su mente no paraba de revisar las decisiones del día, preocupándose por lo que había dicho, lo que no había dicho, lo que podría haber hecho diferente. Y así, las horas de la noche se desvanecían sin descanso. ¿Te ha pasado algo similar? Cuanto más piensas en las posibles consecuencias de tus acciones, más difícil es desconectar. Como el leñador que observa cómo la luna se refleja en el agua. Si se mueve demasiado rápido, el reflejo se distorsiona. Así es nuestra mente. Cuando intentamos forzar pensamientos, no logramos claridad. Aprender a relajar nuestra mente y soltar esos pensamientos repetitivos es crucial para descansar adecuadamente. El simple acto de rendirse a la serenidad de la noche, sin tratar de controlar cada pensamiento, es liberador. Número 3. Encuentras misterios en lo cotidiano. La mente humana tiene una increíble capacidad para crear patrones. A veces, incluso vemos significados donde no los hay. Esto puede llevarnos a obsesionarnos con detalles que en realidad no tienen importancia. El leñador sabía que, aunque el sol se ponía cada noche, nunca le otorgaba un significado profundo o misterioso a ese evento. Sin embargo,
Cuando su mente comenzó a sobreanalizar las cosas, empezó a ver símbolos y mensajes en la caída del sol, en las formas de las nubes, en los sonidos del viento. Se preguntaba constantemente si todo eso tenía un propósito oculto. Esto es algo que muchos de nosotros experimentamos, la tendencia a ver conexiones entre cosas que, en realidad, son meras coincidencias. El exceso de reflexión sobre estos significados ocultos puede llevarnos a una sobrecarga mental innecesaria. La clave aquí es reconocer que no todo en la vida necesita ser explicado. A veces, la belleza está en lo simple, en lo directo, en lo que no requiere un análisis exhaustivo. Número 4. Atormentas con los errores del ayer. El leñador comenzó a darse cuenta de que sus errores pasados, aquellos que había cometido en su juventud, ya no podían cambiarse. ¿Por qué? Entonces, seguía trayéndolos al presente. Cada error que revivía era como una carga pesada que lo mantenía estancado. Cuando pensamos en exceso, la mente tiende a regresar a los errores que cometimos en el pasado, reviviéndolos una y otra vez. Pero esta práctica no solo es inútil, sino que es un obstáculo para el crecimiento personal. Es como intentar caminar hacia adelante mientras miramos constantemente hacia atrás. El sabio leñador encontró una gran paz cuando aprendió a soltar su pasado. Comprendió que los errores eran solo escalones en su camino hacia el crecimiento, y que la verdadera sabiduría radicaba en aprender de ellos, no en aferrarse a ellos. Al dejar ir su pasado, pudo disfrutar del presente y avanzar con mayor claridad. Este proceso de liberación fue transformador. Número 5. Quedas atascado en los problemas. El leñador, en su juventud, solía enfrentarse a problemas y tratar de resolverlos de inmediato. Sin embargo, cuanto más pensaba, menos encontraba la solución. Era como si su mente se bloquease, incapaz de ver una salida clara. Pensar más de la cuenta no siempre nos lleva a soluciones. A veces, el esfuerzo de resolver un problema solo nos sumerge más en él, sin encontrar una salida. El anciano, Sabino, quien había vivido muchas experiencias a lo largo de los años, solía decir que la solución está en el descanso, no en la lucha constante. Es cierto que, a veces, las mejores soluciones llegan cuando menos lo esperamos. Al dejar de presionar tanto nuestra mente, podemos permitir que las respuestas surjan naturalmente. Como el leñador que dejaba su hacha descansar al final de la jornada. Debemos aprender a descansar mentalmente para permitir que la claridad llegue. Número 6. Mente entra en bucle. El sabio leñador pasaba muchas tardes en la quietud del bosque, donde su mente solía vagar sin rumbo. A veces, sin que pudiera evitarlo, comenzaba a darle vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez. Era como si su mente se aferrara a una idea o preocupación y no pudiera soltarla. Se sentía atrapado en un ciclo de repeticiones, sin lograr escapar de ese bucle mental. Pensar en exceso puede desencadenar lo que los psicólogos llaman pensamientos intrusivos o repetitivos. Estos pensamientos parecen salir de la nada, y se repiten una y otra vez, como una canción que no se puede apagar. Mientras más intentamos deshacernos de ellos, más intensos se vuelven. Y lo peor es que, a menudo, esos pensamientos no son constructivos ni nos llevan a ninguna parte. Son meras distracciones que nos alejan de lo que realmente importa. El leñador, con el tiempo, comenzó a notar que, cuando se encontraba atrapado en un ciclo de pensamientos repetitivos, la clave para liberarse era precisamente la quietud. Al dejar de luchar contra esos pensamientos y simplemente observarlos sin juicio, comenzaba a distanciarse de ellos. Aprendió a reconocerlos como nubes pasajeras en el cielo de su mente, sin darles más poder del necesario. De esta forma, los pensamientos repetitivos perdían su fuerza, y él volvía a encontrar paz. Nosotros también podemos hacer lo mismo. A veces, la mejor forma de romper el ciclo de pensamientos repetitivos es practicar la conciencia plena. Al observar nuestros pensamientos sin involucrarnos demasiado con ellos, podemos aprender a dejarlos ir. Con la práctica, podremos dejar de darle vueltas a lo mismo una y otra vez, ganando la paz que necesitamos para avanzar. Número 7. Decisiones se vuelven un desafío. El leñador, aunque sabio en muchos aspectos de la vida, también enfrentaba una de las dificultades más comunes de todos, la parálisis por análisis.
Se encontraba constantemente analizando todas las opciones, sopesando pros y contras, hasta que, al final, no podía tomar una decisión. Si tenía que elegir qué camino tomar para cortar leña en el bosque, pasaba horas pensando sobre cuál sería el más eficiente. Y, en lugar de elegir uno, simplemente se quedaba allí, estancado, sin moverse. Cuando pensamos en exceso, a menudo nos encontramos atrapados en un laberinto de opciones, lo que hace que tomar decisiones se vuelva una tarea abrumadora. En lugar de confiar en nuestra intuición o en nuestra experiencia, nos dejamos llevar por la incertidumbre y el miedo de tomar la decisión equivocada. Pero, como descubrió el leñador, la acción es lo que nos permite avanzar. El sabio leñador aprendió a tomar decisiones rápidamente, confiando en su experiencia y en su sabiduría interna. En lugar de analizar cada detalle, se enfocaba en lo que era más importante en ese momento y tomaba una decisión. Entendió que la mayoría de las decisiones en la vida no son irreversibles y que, si se equivocaba, siempre podría corregir el rumbo. La clave estaba en actuar, no en quedarse estancado. Nosotros también podemos aprender de esto. Tomar decisiones rápidas y con confianza puede liberarnos de la parálisis que nos impide avanzar. La vida es un constante fluir de decisiones, y el simple acto de tomar una decisión, sin sobreanalizarla, nos acerca a nuestro objetivo. No hay necesidad de buscar la perfección en cada elección. A menudo, lo que necesitamos es seguir adelante. Número 8. Ansiedad por el futuro. En muchas ocasiones, el leñador pasaba tiempo reflexionando sobre su futuro. ¿Sería capaz de seguir trabajando en el bosque cuando envejeciera aún más? ¿Qué pasaría si su cuerpo ya no resistiera las largas jornadas de trabajo? Estas preocupaciones lo consumían, y aunque sabía que no podía controlar lo que vendría, no podía dejar de pensar en ello. El miedo al futuro es algo con lo que todos luchamos. Las preocupaciones sobre lo que podría suceder nos invaden, creando una sensación de ansiedad que nos impide disfrutar del presente. Pero el leñador descubrió, con el paso del tiempo, que este tipo de preocupaciones no solo eran inútiles, sino también contraproducentes. Como él mismo solía decir, el futuro no ha llegado, y el presente se desvanecerá si no lo vivimos con plenitud. Esta simple reflexión lo liberó de la ansiedad constante por lo que vendría. Al enfocarse en lo que podía controlar en el momento presente, fue capaz de llevar una vida más tranquila. Aunque pensaba en su futuro, ya no dejaba que esos pensamientos lo dominaran. Nosotros también podemos aprender a lidiar con la ansiedad del futuro. Aunque es natural tener preocupaciones sobre lo que nos espera, podemos elegir no permitir que esas preocupaciones nos roben la paz del presente. La clave es enfocarnos en lo que podemos hacer ahora, sin perder la perspectiva de que el futuro se construye día a día. Número 9. Resistes a actuar. El sabio leñador había aprendido que la acción es la antítesis del pensamiento excesivo. Sin embargo, en su juventud, a menudo evitaba actuar, especialmente cuando se sentía inseguro o temeroso. Había muchas veces en las que, al pensar demasiado en las consecuencias de una acción, simplemente no hacía nada. Cuando pensamos demasiado en algo, tendemos a sobrecargar nuestra mente con todos los posibles escenarios. En lugar de tomar acción, nos quedamos atrapados en un ciclo de indecisión. Esto puede ocurrir en todas las áreas de la vida, en el trabajo, en las relaciones, incluso en la salud. El exceso de análisis nos impide avanzar. El leñador, con el tiempo, aprendió a enfrentar este desafío. Cada vez que sentía que la indecisión lo paralizaba, hacía un esfuerzo por dar un paso hacia adelante, aunque fuera pequeño. Al actuar, se dio cuenta de que el miedo y la duda se desvanecían, y lo que antes parecía un obstáculo insuperable comenzaba a parecer más manejable. Nosotros también debemos aprender que la acción es la clave para superar el exceso de pensamiento. La incertidumbre nunca desaparecerá por completo, pero si actuamos, incluso con miedo, comenzamos a avanzar y a aprender en el proceso. Al final, la acción nos da el control, mientras que la inacción solo nos mantiene estancados. Número 10. Examinas demasiado tus vínculos. El leñador, con el paso de los años, fue comprendiendo que las relaciones no eran una ciencia exacta ni algo que pudiera controlarse a voluntad. Sin embargo, en su juventud,
Muchas veces se encontró sumido en la reflexión sobre cómo sus amigos y familiares lo percibían. Recordaba especialmente a un viejo amigo con el que había pasado horas en las noches junto al fuego, conversando sobre la vida y la naturaleza. Durante ese tiempo, el leñador se cuestionaba sobre la validez de esas conversaciones, preguntándose si realmente había sido él mismo o si había dicho algo inapropiado. Este análisis constante, lejos de fortalecer sus lazos, comenzaba a desgastarlos. El leñador no solo cuestionaba sus palabras, sino también las de los demás. Su mente nunca dejaba de analizar las interacciones sociales, buscando el significado oculto detrás de cada gesto o silencio. Este patrón de sobreanálisis lo dejaba agotado y ansioso. Las dudas crecían en su corazón como un árbol que se nutre de la incertidumbre. En su madurez, el leñador finalmente se dio cuenta de que las relaciones humanas no necesitan ser escrutadas en exceso. Si una conversación o un gesto no estaba claro, lo mejor era hablar de ello directamente, sin dejar que las dudas se apoderaran de su mente. Aprendió a abrazar la imperfección de las relaciones y a valorar la sinceridad por encima de cualquier interpretación. La sobreanálisis de las relaciones es una trampa que muchos caemos en alguna etapa de nuestras vidas. Nos preocupa lo que los demás piensan de nosotros. Nos obsesionamos con las pequeñas señales que podrían estar diciéndonos algo que aún no hemos entendido. Sin embargo, las relaciones no siempre son complicadas. Lo que más importa es la autenticidad. No podemos vivir constantemente con la carga de ser lo que los demás esperan que seamos. En lugar de pensar demasiado, debemos aprender a ser nosotros mismos y, cuando sea necesario, aclarar las dudas. La paz en nuestras relaciones llega cuando dejamos de esperar perfección y simplemente nos enfocamos en ser sinceros y amables. Número 11. Temor a no lograrlo. Uno de los mayores enemigos del leñador era el miedo al fracaso. No era un miedo irracional, sino un sentimiento profundo de inseguridad que se alimentaba de sus experiencias pasadas. Recordaba con pesar el día en que su primer intento de construir una cabaña fracasó. Había puesto su corazón y esfuerzo en la construcción, pero al final, las paredes se desplomaron debido a un error en el cálculo. Sentía que su esfuerzo había sido en vano y que la gente a su alrededor vería su fracaso como un reflejo de su incapacidad. El miedo al fracaso lo perseguía en silencio, pero también lo empujaba a cuestionarse constantemente si debía seguir intentando. En lugar de avanzar, el leñador se encontraba a menudo estancado, analizando una y otra vez sus errores, temeroso de repetirlos. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que el fracaso no era un reflejo de su valor, sino un paso hacia el aprendizaje. Este cambio de perspectiva fue liberador para él. En lugar de ver el fracaso como algo negativo, empezó a verlo como una señal de que estaba aprendiendo, de que se estaba acercando más a su meta. Cada error le enseñaba una lección valiosa, y cada caída lo levantaba con mayor determinación. Con el tiempo, comprendió que el miedo al fracaso no debía detenerlo. Más bien, debía usarlo como una herramienta para crecer. Este es un recordatorio importante para nosotros. A menudo, el miedo al fracaso nos paraliza. Tememos equivocarnos, cometer errores o ser juzgados por nuestros intentos fallidos. Pero, al igual que el leñador, debemos aprender a ver el fracaso como una oportunidad. Los fracasos no definen quiénes somos. Más bien, nos enseñan lecciones que nos permiten avanzar más allá de lo que alguna vez pensamos posible. No hay que tener miedo de caer, porque cada vez que nos levantamos, somos más fuertes. Número 12. Vives según lo que piensan los demás. El leñador pasó por muchas estaciones en su vida, y una de las más complejas fue aquella en la que vivía preocupado por lo que los demás pensaban de él. Desde joven, había sido consciente de las expectativas de su familia y su comunidad. En muchas ocasiones, sus amigos le decían lo que debía hacer o cómo debía comportarse, y eso le causaba una gran ansiedad. Sentía la presión constante de encajar, de no desentonar con lo que se esperaba de él. La mirada de los demás se convirtió en un peso que cargaba en su corazón. El problema con esta preocupación constante sobre las opiniones ajenas es que nos aleja de nuestro propósito real. El leñador lo entendió cuando, un día, se encontró trabajando en el bosque mientras pensaba en todo lo que había hecho para complacer a los demás. Se dio cuenta de que, al final, no había vivido para sí mismo.
Estaba tan preocupado por las expectativas externas que había olvidado lo que realmente quería para su vida. El leñador comenzó a liberarse de esas cargas. Cada vez que alguien le daba un consejo que no resonaba con su ser interior, aprendió a ignorarlo y seguir su propio camino. Comprendió que nadie más que él mismo tenía la autoridad para decidir lo que era mejor para su vida. Al final, no se trataba de impresionar a los demás ni de buscar su validación. Se trataba de ser fiel a sí mismo y vivir según su propio entendimiento del mundo. Este es un principio fundamental que todos podemos aprender. Nos preocupa demasiado lo que los demás piensan de nosotros, pero en realidad, pocas veces tienen una comprensión profunda de lo que realmente estamos viviendo o sintiendo. Lo que piensan los demás puede influir en nosotros, pero no debería gobernar nuestras decisiones. Al liberarnos de esa necesidad de aprobación externa, podemos vivir de manera más auténtica y, finalmente, más feliz. Como el leñador, debemos recordar que lo único que realmente importa es cómo nos vemos a nosotros mismos. Reflexión final. La vida del leñador es, sin duda, una historia de aprendizaje, perseverancia y sabiduría adquirida a lo largo de los años. A lo largo de su viaje, fue enfrentándose a las mismas luchas internas que todos enfrentamos en nuestra vida diaria. Los pensamientos que se repiten, las inseguridades, los miedos, las dudas, todo eso es parte de ser humano. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia no es la cantidad de veces que pensamos o nos equivocamos, sino cómo decidimos manejar esos pensamientos y emociones. El leñador, con el paso de los años, aprendió a no dejarse dominar por ellos. Entendió que su paz mental no dependía de la perfección, sino de la aceptación de su propio ser y de su capacidad para continuar avanzando a pesar de las imperfecciones. Y esto es algo que todos podemos aprender. En lugar de dejarnos atrapar por los ciclos de pensamiento que nos paralizan, podemos decidir mirar al frente, aprender de los errores y seguir adelante con la cabeza alta. Cada vez que nos detenemos a pensar más de la cuenta, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en un laberinto de dudas y temores. Como el leñador en sus primeros años, podemos encontrar que nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestras acciones se ven distorsionadas por un exceso de análisis. Nos preocupamos por lo que los demás piensan, nos atormentan los fracasos pasados y nos vemos incapaces de actuar. Sin embargo, el verdadero poder radica en aprender a observar estos pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos. Es posible que en algún momento, como el leñador, nos sintamos abrumados por las circunstancias y por el peso de nuestras propias expectativas. Nos parece que no podemos avanzar, que el futuro es incierto y que el miedo al fracaso se apodera de nosotros. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que no estamos solos. Todos enfrentamos desafíos y momentos de duda, pero la clave está en cómo respondemos a esos momentos. En lugar de ver los pensamientos negativos como una carga, podemos aprender a verlos como una oportunidad para crecer. Cada vez que dudamos, cada vez que pensamos demasiado en lo que podría salir mal, podemos tomar un paso atrás y preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este miedo para empujarme hacia adelante en lugar de retroceder? Esa es la lección fundamental que el leñador, a lo largo de su vida, llegó a entender. El exceso de pensamiento solo se convierte en un problema cuando lo dejamos controlar nuestra vida. Si logramos soltarlo, podemos avanzar con más claridad y determinación. Al igual que el leñador se dio cuenta de que no debía vivir para complacer a los demás, nosotros también podemos liberarnos de la presión externa. La sociedad a menudo nos impone estándares y expectativas que no se alinean con nuestra verdadera esencia. Nos dice cómo debemos vivir, qué debemos hacer y cómo debemos pensar. Pero, como el leñador descubrió en su propio camino, la verdadera libertad llega cuando dejamos de preocuparnos por las opiniones ajenas y comenzamos a vivir auténticamente. La vida es un proceso constante de aprender a soltar lo que no podemos controlar, de aceptar nuestras imperfecciones y de actuar con valentía. El leñador no era perfecto, pero se dio cuenta de que cada día era una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Aprendió que el miedo y las dudas no eran enemigos a los que debía temer, sino aliados que lo impulsaban a crecer. Y al final, comprendió que la paz interior no venía de evitar los pensamientos difíciles, sino de aprender a vivir con ellos y seguir adelante a pesar de ellos. Así que,
La próxima vez que te encuentres atrapado en un ciclo de pensamientos interminables, recuerda al leñador. Recuerda que cada vez que te enfrentas a tus miedos, cada vez que decides actuar a pesar de la duda, estás dando un paso hacia tu propio crecimiento. La vida no es una serie de éxitos y fracasos, sino una serie de lecciones que nos enseñan cómo vivir con más sabiduría, más paciencia y más amor hacia nosotros mismos. No tengas miedo de equivocarte. No tengas miedo de ser imperfecto. Porque en la imperfección, en la vulnerabilidad y en el coraje de seguir adelante, es donde realmente encontramos nuestra fuerza. Así que sigue adelante, sin miedo, sin sobrepensar cada paso que das. Confía en tu intuición, en tus experiencias y en el proceso. Al igual que el leñador, tú también puedes encontrar la paz interior al aprender a soltar lo que no puedes controlar. Y lo más importante, recuerda que tu vida es única, y solo tú tienes el poder de decidir cómo vivirla. Actúa con valentía y vive con propósito, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y ser la mejor versión de ti mismo. Si este vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ser parte de este viaje hacia el autoconocimiento y la paz interior.